Niños. No, profe. ¿No? Ya. ¿Se acuerdan que en este ejercicio estábamos? Entonces, les quiero recordar algo. Nos faltaba solamente hacer los ejercicios y después vamos a revisar nuestra tarea. Nosotros alcanzamos a ver toda la materia del texto, del capítulo 2, y vimos el sentido denotativo y el sentido connotativo, ¿ya? El sentido denotativo es el sentido literal, objetivo, de diccionario que tiene una palabra. Sentido directo también le dices a algunos. En cambio, el sentido connotativo es el sentido que conlleva la palabra, otro sentido que conlleva la palabra, pero más que nada según el contexto en que se sitúa dicha palabra. Por eso al connotativo se le dice significado o sentido, significado es lo mismo en este caso, subjetivo, indirecto, metafórico, figurado, poético, etc. ¿Ya? Ahora hay que tener cuidado en algo. De repente, obviamente la mayoría, no todos saben todos los significados de todas las palabras. Entonces, si es un significado que a lo mejor ustedes no manejan muy bien, no significa que inmediatamente sea connotativo, sino que yo no lo conozco, porque esa palabra puede tener 2, 3, 4, 5 significados que yo no manejo, ¿ya? Y hay que tener cuidado en otra cosa también. A veces, en la Real Academia, en el diccionario, hay palabras que se dice ahí su significado connotativo, porque se usa mucho, ¿ya? No es de extrañarse, no le extraña eso tampoco, porque hay algunas palabras que, además de los significados directos, en las acepciones tienen algún significado connotativo. Eso se da, no está mal, ¿ya? Muchas veces se da porque se utiliza tanto de esa manera esa palabra que la RAE termina, ¿cierto?, aceptándolo. Es como cuando la Real Academia acepta palabras coloquiales de un país o modismos de un país, ¿ya? Que no es de la norma, no es la norma correcta, pero igual como se usa tanto, dice coloquial de tal país, termina aceptando, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Ustedes tienen textos, ¿cierto? Y en cada texto hay una palabra subrayada. Entonces ustedes van a marcar si esa palabrita subrayada en ese contexto está siendo usada denotativamente, directamente, o está siendo usada connotativamente, con un significado indirecto, ¿ya? Estamos en la página 12 de la guía, si alguien tiene la guía, y empezamos a trabajar esto que nos había quedado pendiente. Atentamente hacemos el texto 1. ¿Estamos listos con la 1? Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 1? La B. La B. Muy bien. Rescatar tiene varias acepciones, significa liberar de un peligro, recuperar, etcétera, etcétera. Pero claramente, aquí no está en el sentido literal de salvar a alguien, de liberar a alguien de un peligro, sino que solamente se refiere a que se extrajeron, se sacaron del agua estas llaves que tiran ahí. Barco, muy bien. Cualquier duda me van preguntando. Hacemos el texto 2 y 3.
¿Estamos listos con el 2 y el 3? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 2? Muy bien. Fíjense en algo súper importante. Doméstico es relativo a la casa o al hogar, ¿ya? Entonces ahí alude, ¿cierto?, a los enseres, los muebles propios de la casa. Efectos, yo no la definí, pero efectos tiene varias acepciones. Obviamente que aquí no es efectos de consecuencia, sino que efecto también significa artículos de comercio y también tiene la acepción de bienes muebles. Entonces ahí se está usando como muebles, enseres domésticos. Muy bien. Y la 3, el texto 3. ¿Ves? Yo igual puse la Fíjense bien en algo. Primero, un polímero es un, ¿cómo se llama esta cosa? Un compuesto químico, ¿ya? Y aquí lo que pasa es que esta definición yo creo que no la manejan. Comprender no solamente significa entender, ¿ya? La acepción más conocida para comprender es entender, pero aquí estamos usando también otra acepción directa de la palabra. Comprender también significa incluir, contener o abarcar. Y eso significa acá que están formados por ciertos elementos, que están contenidos, abarcados. ¿Capta? Entonces, claro, aquí podemos tener ese problema que no sabemos todas las definiciones o acepciones de una palabra. Algo. Cualquier duda me preguntan. Texto 4 y 5. ¿Estamos listos? No, profe. No, profe, ya. Unos minutitos para los que faltan. Ahora sí. Sí, profe. ¿Qué pusimos en el texto 4? La A. Claro que sí, pues, ¿cierto? Porque aquí se refiere, ¿cierto?, a la lengua como este órgano muscular que está situado en la cavidad de la boca. Su significado literal. Muy bien. ¿Y texto 5? B. A ver. Barco. Muy bien. Dice, las narices le ordenaban. Obviamente que literalmente la palabra ordenar significa organizar, mandar a alguien. Tiene varias acepciones, ¿cierto? Pero aquí más que nada se refiere a la facultad que él tiene, ¿cierto? Esa astucia de ver si algo es bueno. Como con ese olfato que tener es como ver que esto es bueno o no. Barco. Muy bien. Texto 6 y 7.
listos? Sí, Sí. profe. ¿Sí? ¿Todas y todos? ¿Qué pusimos en la 6? Texto 6. B. La A. B. La Solamente significa que se desplazaban por el aire, volar, moverse o desplazarse por el aire. Todo animalito. ¿Ya? Árbol, significado directo. ¿Y el texto 7? B. A. B. Ahí sí, muy bien, ¿cierto? Furia significa literalmente ira exaltada, o sea, tener mucha rabia. Eso es furia, ¿ya? Y, ¿qué le iba a decir yo que me desconcentré? Ah, ya. Furia entonces es ira exaltada, pero ¿por qué aquí es más connotativo? Porque que se refiere al calor que irradió tanto que fulminó la costa de Perú, ¿ya? O sea, lo destruyó. A eso se refiere. Muy bien. Ahora nos vamos al texto 8 y 9. ¿Estamos listos con el texto 8 y 9? Sí, profe. ¿Qué pusimos en el 8? B. B. Claro que sí. Pues. ¿Cuál es el significado literal de la palabra sembrar? Arrojar y esparcir las semillas en la tierra. En cambio, aquí fíjense que se refiere, ¿cierto? Que coloca el principio como base del modelo. Muy bien. ¿Y el texto 9? A. A. Muy bien. Eso sí que es literal, porque albores tiene varias excepciones, pero aquí significa comienzo, principio de algo. Y es de ese ciclo que está hablando ahí. Muy bien. Ahora nos vamos a la 10.
pusimos en la 10? B. A. La B. B. Está usada su primera acepción directa. Dice la verdadera magnitud. Lo primero que significa esta palabra es importancia. ¿Ya? Por eso dice que tuvo alcance, al alcance que tuvo la influencia, ¿cierto? Alcance puede ser significancia, importancia, etcétera. Repercusión también podría ser, ¿ya? Ahora, la otra acepción que tiene la palabra magnitud es tamaño de un cuerpo. No me sirve la B en este caso, porque grandeza puede ser, ¿cierto? Poder, etcétera. Algo. Y las dos últimas de esta parte, la número texto 11 y texto 12. Atentamente. Profe, Dígame. ¿me podría por favor decir cuál era la 8 y la 9? Inmediatamente, la 8 era barco y la 9 era árbol. Gracias. De nada. ¿Estamos listos con la 11 y la 12? ¿Todos y todas? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ya. ¿Qué pusimos en la 11? A. B. B. Espartana, ¿cierto? No significa aquí, espartana literalmente es natural o alguien que viene de Esparta, que es una ciudad de la antigua Grecia o de la Grecia antigua. Entonces no significa la procedencia de algo o de alguien, ¿ya? Aquí se refiere, dice a menudo espartana, se refiere más como algo que es difícil, que es sobrio, alude a una vida más austera, por decirlo de alguna manera. Por eso me servía la B. ¿Y la 12? A. A. ¿Seguros? Es la B, profe. Lo puse B. Miren, el significado literal de otoño es una estación del año, ¿ya? Es una estación del año. Y ahí obviamente se dice el otoño de la Edad Media, está mucho más connotativamente porque se refiere a declinación, a decadencia. Por eso la explicación dice una época que marca el final. Ya no era su época de gloria, por decirlo de alguna manera, sino que ya estaba decayendo. Barco. Muy bien. ¿Quién tuvo las 12 buenas? Yo. Muy bien. ¿Se dan cuenta que esto no es tan difícil? Pareciera difícil, pero no es ni tanto, ¿ya? Y ahora nos vamos a la tarea, la primera tarea que les di en el año, espero que la hayan hecho. Y este es un texto ni tan largo, mediano diría yo, pero no era ni tampoco difícil, ¿ya? En este texto habían las tres primeras preguntas eran de vocabulario
y las restantes eran de comprensión de lectura. Primera palabrita y pregunta. ¿Qué pusimos en la número 1? Yo puse la. La. Muy bien. Atareado significa entregarse mucho al trabajo o a las ocupaciones. ¿Ya? Y ocupado es emplearse en un trabajo. Atareado, claro, tiene que ser porque viene de tarea, y tarea también significa trabajo, ¿cierto? Ejercicio, etc. Entonces estoy atareado, estoy con mucho trabajo, con mucha tarea. Cuidado con aproblemado, suele mal usarse la palabra atareado como que yo tuviera problemas o dificultades. No, es mucho trabajo, mucha tarea, mucha ocupación. Solo eso. Muy bien. 2. La C. Muy bien, ¿ya? Fíjense en esto. Irrevocable significa que no se puede revocar, que no se puede anular, que no se puede dejar sin efecto. Entonces el texto dice, debe ser funcionario de irrevocable convicción, ¿ya? O sea, no puede ser de otra forma, tiene que ser sólida convicción, establecida con razones, firme, fuerte. ¿Ya? Entonces, obviamente, por eso dice la explicación a toda prueba, ¿ya? Ahí la única difícil a lo mejor era irrefrenable. Irrefrenable es que no se puede reprimir, que no se puede contener. Todas las otras son fáciles de sacar. Y la número 3. La B. La 3, perdón, que no la había puesto. B. B. Muy bien. Esta puede que alguno haya puesto la primera, la A. Miren, ¿qué significa desfile? Literalmente, desfile es marchar en fila en orden y formación. Ya cuando uno va el 18 de septiembre hay muchos desfiles en todo el país. Ya uno va a ver el desfile. Eso es literalmente un desfile. Pero aquí está usado en otro contexto, fíjense. Se entregó al placer de sentir muy cerca de su arteria yugular el frío e irónico contacto de la navaja. Mientras por su cabeza mente, pasaban en apretado desfile todos los problemas que tiene. Ya. Entonces aquí no es que esté marchando un grupo de personas, sino que en su mente iba una secuencia, una serie, una continuidad de problemas. ¿Por qué no me sirve progresión? Que es con la que más podrían equivocarse. Progresión es acción de avanzar, de proseguir en algo. Voy a progresar en la materia o voy a llegar a tal página, por ejemplo. Entonces, obviamente que la más cercana al contexto es VAR. ¿Ya? Primera pregunta de materia. Cualquier duda me van preguntando. 4. Yo puse la D. D. Ya. Para la palabra gráfica, que está al comienzo del primer párrafo, hay que leer un poquito más atrás. Estas preguntas no son difíciles, pero sí uno se puede perder. En la primera línea dice, en la edición de un periódico de gobierno apareció hace algunos días el retrato del excelentísimo presidente de la República, Mario Spina. El retrato del excelentísimo tanto, Mario Spina. En la actividad jurada, el jefe del Ejecutivo, el mismo presidente que estamos hablando, serio, preocupado, aparece en la gráfica. Entonces ahí me están dando la pista. El retrato que aparecía en el diario es una fotografía, y esa gráfica se refiere a esa fotografía en cuestión que estamos hablando. No puede ser la C, no es un hecho, no es una acción, no es una situación. ¿Ya? Por eso yo les releo lo que deberían haber visto antes, retratos, fotografías de una persona. ¿Estamos? 5. ¿Nadie hizo las 5? Nada, pro. Muy bien, ya. Si alguien se equivoca acá, tiene dudas, miren. La pregunta dice, al final del primer párrafo, ¿qué le interesa al autor? Releo, final del primer párrafo. Y en realidad, es esta la pregunta que me he formulado al contemplar la última fotografía de este caballero, del mandatario. Mejor afeitado de América. ¿Quién es el
barbero de palacio. Y lo que hace al decir quién es el barbero, está estableciendo el tema que va a hablar después. Al principio habló de presidente Ospina, pero el presidente no es el tema. ¿Ya? ¿Quién es el barbero que lo tiene tan bien afeitado? Además que deberían haberse fijado el título siempre tienen que leerlo antes de empezar el texto, porque el título les va a dar una pista. El título dice el barbero presidencial. Entonces, ese es el tema del texto, no es el presidente Ospina, es el barbero, por eso era al final presenta el tema y de ahí en adelante habla del barbero. 6. La C. Yo también. Elefante. Mire, fíjense que para mi gusto, la más complicada para mí de ver es la 3, no la 2. La 3 yo siento que está, veamos dónde aparece. El autor se refiere a los subordinados del presidente, sí, subordinados que están a su mando, que son regidos por él, que dependen de él, etc. A los que le sirven los ministros, el cocinero, el barbero. La 2, el barbero es considerado como un posible consejero, que en el párrafo 2 dice, como debe serlo todo barbero digno. O sea, todo barbero digno debería, como lo escucha mientras le corta la barba, etc., ser su consejero. Y la 3, que para mi gusto es la más difícil de sacar. ¿El emisor del texto posee cierto humorismo? Sí, especialmente al final, cuando dice una frase, el que sea como humorismo, o más chistoso, o más irónico, lo hace como más cercano. Por eso eran todas. ¿Qué pusimos en la 7? La D. Muy bien, esta yo sé que les costó mucho. ¿De dónde yo saco que por su función pone al presidente en peligro, qué sé yo? Que el emisor le dé relevancia al barbero del presidente puede estar dado porque es un funcionario del gobierno que... ¿Cómo yo podría sacar la D? Claro, porque él trabaja con navajas. Entonces perfectamente podría herirlo y se supone que le habla todo, le cuenta todo. Entonces, por eso ahí dice una posición de vulnerabilidad. Claro, porque vulnerable es que puede ser herido físico o moralmente. Entonces, como su trabajo, él perfectamente podría como abusar de ese consejo o eso que lo escuche y herirlo. A eso se refiere. 8. La C. Muy bien. Eso se estaba inaugurando, ¿cierto? La unión de Bogotá y Medellín. Vamos con las dos últimas, la 9. La E. Muy bien. En todas las anteriores A, B, C, D se refiere al presidente Ospina. En cambio, la única que en el párrafo 2 alude al barbero es cuando dice caballero influyente, porque él, como él lo escuchaba mientras le cortaba la barba y todo, él ahí lo considera que es influyente. Y la última... No sé, profe, estaba entre la B y la D. Ya, ¿cuál de las dos? Una de las dos es, dijo. A ver si elige bien. La B. Se la ve. Muy bien, ya. Esta pregunta igual a mí como que me hace ruido. Esto del humorismo y simpatía siento que no es tan fácil de descubrir. Por eso en la otra pregunta también les decía que el humorismo que me hace ruido. Ahora, por descarte yo podría llegar a la B. Porque la 1 está mala, porque dice, cree que con este enunciado el presidente debe inaugurar. No, él no dice que debe inaugurar. El emisor del texto lo único que dice es que él se imagina como que si el barbero en vez de ser barbero fuera presidente. Y él se imagina lo que diría. No es que debe el presidente hacer eso, por eso está mal en la 1. ¿Y de qué está mal la 3? Porque está mal la dice, desea burlarse del barbero que a pesar de todo su... No. Simplón es sencillo y rústico es tosco. No, él no se burla, no es para burlarse o ridiculizar al barbero, no, eso sí que no. Entonces la única que me queda por descarte es la 2 Romano. Pero yo siento que no es tan fácil de ver eso. Ahora, ¿de dónde yo podría ver? Operadora, comuníqueme con la opinión pública. Claro, ahí es como más chistoso. También yo siento que hay un poquito de ironía, ¿cierto? Porque él está pensando que si el barbero fuera presidente, él diría eso.
claro, a lo mejor como es más cercano al pueblo, a la opinión pública, que el resto o de la gente que está como en el poder, por eso dices, para mí igual me ha servido. ¿Quién tuvo las 10 buenas? ¿Nadie? Ya. ¿Me puede repetir la 8, por favor? ¿La cuál? La 8. La 8. La 8 es casa. La 8 es casa. ¿Ya? Gracias. Entonces terminamos el material 1, por fin. Lo terminamos, ¿cierto? Ya lo hicimos enterito. Y ahora nos vamos a ir a... Me voy a salir de acá porque les quiero mostrar la guía y les quiero mostrar el libro, ¿ya? Entonces ahora nos vamos al libro, ya terminamos el capítulo 2, eso les quiero mostrar ahora. Y este es nuestro capítulo que vamos a empezar hoy día. También es un capítulo que lo vamos a hacer en 2 clases, porque es muy larguito. El material 2 también lo vamos a hacer en 2 clases, lo empezamos hoy día, lo terminamos la otra semana, ¿ya? Ahí está, capítulo 3, y esta es la guía que empezamos hoy día. Material 2. Material 1 lo hicimos completito. Material 2, nociones básicas de gramática, ¿ya? Eso vamos a empezar a trabajar hoy día. Ahora, por favor, y esto se lo voy a repetir varias veces, aquí no hay que complicarse, igual como la formación de las palabras, donde se decía parasíntesis y todas esas cosas raras, aquí vamos a ver lo básico de gramática. Lo que más me interesa de esta guía y del capítulo 3 es la última parte. Lo que más me interesa es llegar a que el sujeto del asunto y el predicado es la idea principal. Pero para poder llegar a eso, antes tenemos que ver algunos elementos que son básicos, pero tampoco se lo van a aprender de memoria, no. Lo único que vamos a hacer es recordar, dar un barniz, esbozar algo muy superficialmente, nada más que eso. Así que esto no hay que urgirse, que aprenderse la memoria, no. ¿Ya? Ya, eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna duda, algo? Y ahora nos vamos a ir al PAU, ¿ya? ¿Se ve bien, niños? Sí. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver las nociones básicas de gramática. Los objetivos de esta guía, ¿cierto? De este material 2. Aquí vamos a darnos cuenta de lo importante que son las oraciones, porque cada texto se compone de párrafos y cada parrafito se compone de oraciones, ¿ya? Entonces nos vamos a ir dando cuenta, ¿cierto? A veces incluso podría el Minedu hacer preguntas de este tipo. Ahora, conocer la estructura que tienen las oraciones, ¿cierto? Acuérdense siempre sujeto, predicado, y de ahí vienen muchos otros elementos. Y lo más importante es el tercer punto, desde el punto de vista de la información, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa a nosotros, cómo reconocer sujeto y predicado en un texto, ¿ya? Cómo yo me voy a dar cuenta que es el sujeto el tema y cómo yo me voy a dar cuenta que es el predicado la idea principal de ese texto. Partamos. Entonces, ¿por qué es importante reconocer o saber cómo está formada la estructura oracional? Por lo mismo que acabamos de decir recién, ¿cierto? Ya sabemos que las palabras son los signos lingüísticos, lo vimos en el material 1, en el capítulo 2, ¿cierto? Pero obviamente que esas palabras forman parte de oraciones, también lo dijimos. Una palabrita se va sumando una con otra y se van formando oraciones. Estas estructuras gramaticales que finalmente cuando yo leo un texto van a formar estos párrafos, de una unidad un poquito mayor, ¿ya? Y estas oraciones están compuestas de un sujeto y un predicado. Y esto es lo que vamos a llegar a ver al final, ¿cierto? Cómo se estructuran, cómo se relacionan las oraciones, también cómo se relacionan las palabras dentro de las oraciones, cómo se pueden ir determinando entre ellas. Porque finalmente lo que después yo quiero que reconozcan, si yo les digo ya, lean tal noticia que salió en el diario. Ustedes van a leer la noticia y después yo les voy a decir, búsquenme el tema de la noticia y la idea más importante de la noticia. Y ahí al buscar el tema ustedes se van a dar cuenta que están buscando el sujeto de ese tema, de eso se habló todo el rato en la noticia y lo más importante que se dijo de ese tema va a ser la idea principal. Y a eso queremos llegar, ¿ya? Pero antes vamos a pasar por algunas palabras específicas, algunas palabras que ustedes a lo mejor, materia que ustedes tienen que haber pasado en séptimo o octavo más o menos. Si se les olvidó no importa, pero aquí no hay que aprenderse nada de memoria. Yo voy a insistir en eso. Absolutamente nada. ¿Ya? Esto es solamente para que
refresquemos nuestra memoria y nos sirva después para nuestra finalidad, que es leer mejor. Eso es lo que queremos conseguir, ¿ya? Entonces, partamos. Toda oración, ¿cierto?, está compuesta por un sujeto y un predicado. El sujeto es el agente de la acción verbal, el que realiza la acción verbal, y en un sujeto el núcleo, la palabra más importante. Así vamos a entender núcleo en esta materia. La palabrita más importante del sujeto es un sustantivo, ¿cierto? El núcleo sustantivo o núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué entendemos por agente? Para tenerlo clarito. Agente es una expresión gramatical que designa a una persona, a un animal o una cosa que realiza la acción verbal. O sea, el agente es el ente, persona, cosa, animal que va a realizar la acción que va a decir el verbo. Por su parte, el predicado corresponde a la información que se entrega del sujeto. ¿Ya? Es la información que se da del sujeto. Claramente, en el predicado hay mucha más información, el nivel informativo es mayor. Y dentro del predicado, su núcleo, su palabra más importante es el verbo. Un verbo conjugado que es el núcleo del predicado. Ejemplo: mi hermano escribirá una carta a nuestros padres desde París. Mi hermano, sujeto, escribirá una carta a nuestros padres desde París, predicado. Núcleo sustantivo, la palabra más importante del sujeto, hermano. Y ese es el agente, una persona que realiza la acción, ¿cierto?, del verbo, y el verbo está en el predicado y es la palabra más importante, núcleo del predicado. La acción que el agente hermano realiza es escribir. ¿Dudas? No, profe. Ya. Ahora nos vamos a ir un ratito al sujeto primero. ¿Eso puede volverse un poquito? Espérame. ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Entonces, ahora nos vamos a abocar un ratito solo al sujeto. El sujeto tiene un núcleo nominal. La palabra nominal significa que tiene por núcleo un nombre y es el sustantivo. El núcleo nominal es el sustantivo. Y ese sustantivo puede tener determinantes adjetivos. ¿Ya? Los adjetivos, acuérdense que generalmente me van a ir dando cualidades del sustantivo. Ahora, estos determinantes pueden ser de tres tipos. Puede ser una palabra adjetiva, puede ser una frase adjetiva, o puede ser, ¿cierto?, una oración adjetiva. ¿Ya? Vamos viendo ejemplos de cada uno. La casa ilegal constituye un grave problema. No nos va a interesar el predicado, constituye un grave problema el predicado porque ahí está el verbo constituye, etc. Pero ahora nos vamos a abocar solamente al sujeto, la casa ilegal. Casa es mi núcleo sustantivo, ilegal es una palabra adjetiva que determina el sustantivo. ¿Ya? La caza de animales salvajes constituye un grave problema, sujeto, la caza de animales salvajes, donde el núcleo sustantivo es casa nuevamente, y aquí tenemos una frase adjetiva. ¿Por qué pasa a ser una frase ahora? Porque obviamente no está constituida por una sola palabra, sino que ahora es de animales salvajes. Y es frase porque la parte una preposición. El de es una preposición, ¿cierto? Que tiene muchos significados. Aquí indica pertenencia y por eso es una frase adjetiva. Y el tercer ejemplo, aquí creció el predicado, el sujeto, perdón, más aún, la casa que afecta a los animales salvajes. Constituye, etc. Nuevamente mi núcleo sustantivo, y aquí ahora es una oración adjetiva. También es más extensa, ¿cierto? ¿Y por qué se le llama oración? Porque parte con un pronombre relativo. El que es un pronombre relativo, que es inicio de una oración subordinada que después la vamos a ver. ¿Ya? Se dan cuenta también lo importante que son los conectores, por eso después tenemos que ver los conectores, aunque ya no vaya ese ítem, igual sirve para que uno entienda cuando lee. ¿Dudas? No. ¿No? Ya. Ahora nos vamos
Pasemos a los determinantes del verbo, ¿cierto? Tenemos el verbo, el núcleo verbal, donde dijimos que la palabrita más importante es el verbo, ¿cierto? Ese es el núcleo verbal. Y sus determinantes son complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Toda esta materia, por ejemplo, que viene después, los tipos de oraciones, está todo en el libro y en la guía, por si acaso. Los tipos de oraciones también están en la guía, ¿ya? Complemento directo es el interés de la acción verbal. Complemento indirecto es el receptor o beneficiario de la acción verbal. Y el complemento circunstancial expresa la circunstancia en que se da la acción verbal. Y los complementos circunstanciales son variados. Puede ser de lugar, de tiempo, de finalidad, de instrumento, etc. Ejemplos de cada uno. Ya no nos interesa el sujeto en este caso. La energía renovable y el sujeto no nos importan. Vamos a ver del predicado para adelante. Ofrecen muchos beneficios a las personas. Núcleo del predicado, palabra más importante, verbo. Ofrecen. Complemento directo, muchos beneficios. Dijimos que el complemento directo es el interés de la acción verbal. ¿Cuál es el interés del verbo? Ofrecer muchos beneficios. A las personas, complemento indirecto, porque dijimos que el complemento indirecto es el receptor o beneficiario de la acción verbal. ¿Quién se beneficia de los muchos beneficios que ofrecen? Las personas. Otro ejemplo. No olvidamos que el sujeto no nos interesa en este caso. Predicado tiene más facilidad para establecer vínculos. Las personas empáticas. Núcleo del predicado, verbo, palabra más importante. Más facilidad, dijimos que el complemento directo era el interés de la acción verbal. El interés de la acción verbal es que tengan más facilidad. Para establecer vínculos sería un complemento circunstancial de finalidad, porque el complemento circunstancial expresa la circunstancia de la acción verbal. En esa circunstancia, ¿cómo yo sé que es complemento circunstancial de finalidad? Porque está el para. Preposición o conjunción indica fin. Viajarán a la capital de China el próximo verano. Viajarán, núcleo del predicado. A la capital de China, complemento circunstancial del lugar, porque el complemento, ¿cierto?, circunstancial da las circunstancias de la acción y aquí indica hacia dónde van a ir. Ahí está el a también, otra preposición, indica lugar para dirigirse, dirección. Y el próximo verano es otro complemento circunstancial, pero en este caso indica tiempo. El momento va a ser el verano. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero profe, ¿y dónde está el sujeto aquí? El sujeto está porque es un sujeto tácito o implícito. ¿Qué significa que sea tácito o implícito? Que no aparece de manera expresa, pero yo lo puedo inferir. Si dice en plural, viajarán, el sujeto debe ser ellos viajarán a la capital de China el próximo verano. Si hay predicado, hay sujeto siempre. Si no aparece ahí escrito que es tácito o implícito. ¿Dudas? Profe, Dígame. el indirecto, ¿cómo era? El indirecto es cuando tú expresas a quién va el beneficio. Por eso era la primera que decía a las personas, ya va dirigido. Siempre va a ser el beneficiario o el receptor de la acción verbal. Eso, profe. ¿Ya? Sigamos. Tipos de oraciones. Quiero anotar las dos primeras porque esas las quiero explicar juntos, ¿ya? Ahí están las dos primeras. Esto está en la guía y en el libro. En el libro está bastante extenso explicado y en la guía hay como un resumen, ¿ya? Para que no se hurcan. ¿Por qué escribir las transitivas y las intransitivas juntitas? Porque las oraciones simples, esto está explicado en el libro, ¿cierto? Las oraciones simples tienen una sola acción verbal. Cuando tienen más acciones verbales son más complejas porque seguramente ahí hay una oración subordinada, etc. Pero las simples, ¿cierto?, que son la mayoría cuando nosotros las hacemos,
tienen un predicado, una sola acción verbal. Las oraciones simples se dividen en transitivas e intransitivas, por eso escribí las dos, ¿ya? La oración es simple, transitiva, intransitiva. La transitiva es aquella cuyo núcleo del predicado es un verbo transitivo. ¿Y qué significa que sea un verbo transitivo? Que se construye con un complemento directo. ¿Ya? Por eso ahí está el complemento directo. O sea, el verbo transitivo necesita un complemento directo. ¿Qué decíamos del directo? Los comerciantes ofrecían sus productos en el mercado, cierto núcleo del predicado ofrecían, palabra más importante, ¿y cuál es el interés de la acción verbal? Ofrecer productos. Ese es el directo. En cambio, la oración intransitiva, ¿cierto? Es aquella cuyo núcleo del predicado, o sea, el verbo no necesita un complemento directo. Eso no quita que hayan otros complementos, da lo mismo, pero no lleva complemento directo, ¿ya? Paulina creció muy feliz con sus primos en el campo, núcleo del predicado creció, y aquí no es necesario, no necesita el complemento directo, por eso no está. Pero sí hay un complemento circunstancial de modo, ¿cierto? Que indica la circunstancia, la manera, cómo creció, feliz. En compañía, ¿cierto? Complemento circunstancial, el con indica compañía. Y el lugar donde creció, ¿cierto? La circunstancia, el lugar, el campo. También iniciado por otra preposición en. ¿Dudas? Niños, ¿no? No, profe. No, profe. No, Ya. profe. La copulativa. Fíjense en esto. La oración copulativa se llaman así porque están formadas por un verbo copulativo. Y los verbos copulativos son solamente 3. Ser, estar, parecer. Esos son los 3 verbos copulativos. Ser, estar, parecer. ¿Y qué significa que sean copulativos? Que indican un atributo, ¿ya? Que está ahí, dice atributo predicativo, y ese atributo es una propiedad del sujeto, pero que se expresa en el predicado. Eso hacen estos 3 verbos copulativos: ser, estar, parecer, indicar un atributo o una propiedad del sujeto, pero que se expresa en el predicado. ¿Por qué uno se da cuenta que se expresa en el predicado? Porque está después del verbo. ¿Captan? Ahí yo me doy cuenta que está. Veamos. La charla sobre redes sociales fue muy interesante. Verbo copulativo ahí está el ser, en el fue, ¿cierto? ¿Y cuál es el atributo predicativo que se expresa? La charla fue interesante. Ese es el atributo que se le da a la charla, interesante, la propiedad, la cualidad, si quieren decirlo. Y eso se expresa en el predicado porque está después del verbo. Los amigos de Pablo están muy felices por la reunión de curso. Verbo copulativo, están. ¿Quiénes son los felices? Los amigos de Pablo. Entonces, esa es la cualidad que se expresa y se expresa en el predicado porque está después del verbo. Ahora, ahí también hay un complemento circunstancial de causa, está diciendo, ¿cierto? La circunstancia que se dio, ¿cierto? Fue en una reunión y es causal porque está la preposición o la conjunción por. ¿Dudas? No, profe. Ya. Ahora nos vamos a las subordinadas. Estas son súper fáciles. Las oraciones subordinadas son aquellas estructuras con acción verbal que se insertan dentro de una oración. En simples palabras, son oraciones, ¿cierto?, que tienen un verbo, ellas, pero se insertan dentro de otra oración más grande que también tiene verbo. ¿Ya? Por eso se llama subordinada, porque depende de una oración mayor. Podría yo decir, limpió su cuarto. ¿Ya? Hasta ahí está mi oración. Tiene el verbo limpiar, su cuarto. Pero si le agrego tal como le habían enseñado sus padres, ahí hay otro verbo, hay otra acción verbal, habían enseñado. ¿Se dan cuenta? Entonces una oración inserta dentro de otra mayor. Fíjense que en el segundo ejemplo hay 2 oraciones insertas. 2. El especialista que está a cargo sugiere que se cambien los plazos. Ya, podría haber sido el especialista sugiere. ¿Qué está a cargo? Verbo, que se cambien los plazos. Casi siempre, la mayoría de las veces, no siempre como el ejemplo de arriba, las oraciones subordinadas empiezan por el pronombre relativo que.
Pablo Neruda, coma, que es un gran poeta, coma, tiene una gran obra literaria. Ya, mi oración podría haber sido Pablo Neruda tiene una gran obra literaria. Esa es mi oración. Pero yo incluí la oración subordinada, que es un gran poeta. Y ese que es un gran poeta tiene verbo también. Es. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace la subordinada. Son oraciones que se insertan dentro de otra mayor. Por eso dice que tienen acción verbal. ¿Dudas? No. Y la última profe. es las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellas que se forman a partir de la unión de dos o más oraciones. Lo importante es que se forman a partir de dos oraciones y cada oración mantiene su nivel de importancia. No es que una oración sea más importante que la otra. Ahora, casi siempre se unen por conectores. Ella no estaba lista para ganar. Esa puede ser una oración por sí sola, pero hizo su mejor esfuerzo. Una adversativa restrictiva, pero no atendía las instrucciones del guía, una por sí sola, ni disfrutaba del paseo. Son dos oraciones unidas en este caso por el ni, que es una conjunción copulativa, suma negativamente, por eso necesita el no. En la guía hay otra, dice, unos apoyaban la causa y otros se oponían a ello. El y, también una conjunción copulativa, está uniendo dos frases. Insisto, ninguna es más importante que la otra. Cada una mantiene su nivel de importancia. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Ya. Entonces ahora nos vamos a ir a practicar. El primer ejercicio que vamos a hacer es de verdadero y falso. Van a leer atentamente, para no equivocarse, y van a responder verdadero o falso, pero me tienen que justificar las falsas. Lean atentamente porque a veces contestan a la rápida y se equivocan. No me sirve que sean rápidos, pero que no sean asertivos. Prefiero que sean lentos al principio por lo menos, pero que no se equivoquen, ¿ya? Atentamente de la 1 a la 4. ¿Estamos listos o todavía no? Sí. ¿Todas y todos? Sí, profe. Sí, ya vamos a ver si son tan asertivos o si lo hacen a la rápida. ¿Qué pusimos en la 1?
Totalmente verdadero, muy bien, porque los sustantivos poseen género, femenino, masculino, número, singular, plural, y eso va a concordar con los artículos, él, la, ella, unos, unas, etcétera, etcétera. 2. Verdadero. ¿Alguna otra opción? Es falso. Los adjetivos solo pueden existir dentro del sujeto. También pueden haber adjetivos en el predicado. Ahí está mal lo que diga solo. Por ejemplo, la frase: Juan construyó una casa bonita. Juan, sujeto, construyó, verbo, una casa bonita. Eso está dentro del predicado. Y el adjetivo es bonita. ¿Ya? Cualquier duda me preguntan. 3. Verdadero. ¿Se dan cuenta que leen mal y lo hacen a la rápida y está malo? Falso. En el siguiente caso, yo tengo muchos sombreros, el verbo establece concordancia con el adverbio de cantidad. Ahí está malo la palabra concordancia. No hay concordancia. Verbo tengo, singular. Adverbio de cantidad, muchos, plural. No hay concordancia. Para que hubieran concordancia tendrían que haber sido los dos singulares o los dos plurales. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. ¿Y la 4? Verdadero. Totalmente. El verbo es la palabra fundamental del predicado, es la palabra más importante, es el núcleo. Eso dijimos. Muy bien. Verdadero, falso, falso, verdadero. Seguimos con las 4 siguientes. Leemos atentamente y contestamos verdadero o falso. Profe, Dígame. Bárbara. en la 3 que pasó, usted dijo que para que hubiera concordancia, el verbo tenía que ser... ¿Los dos singulares o los dos plurales? Ah, gracias. Eso. Lo que pasa es que ahí anota que el adverbio de tiempo, el adverbio de cantidad es muchos, está en plural, y el verbo es tengo. ¿Ya? Ya. Por eso no había concordancia. ¿Estamos listos o todavía no? No, profe. Ya, unos minutitos para los que faltan.
¿Estamos listos? Ahora sí. Sí. Ya, vamos bien. ¿Qué pusimos en la 5? Verdadero. Verdadero. ¡Falso! ¿Saben qué está malo? Uy, yo no Bueno, entendemos contenido todo nada. malo. Ya, escuchen bien. En la oración, saludó a Patricia, ¿hay un ejemplo de complemento indirecto? No. El a Patricia es un complemento directo. Porque en esa oración, el interés de la acción verbal, que esa era el complemento directo, es saludar a Patricia. Ese es el interés de la acción verbal. Acuérdense que el complemento indirecto es el receptor o beneficiario de algo. Si yo le digo regala un juguete a su hijo, ahí el receptor del juguete es su hijo. Profe, juro que leí directo cuando puse verdadero yo había leído otra cosa. Ay, ¿qué les digo yo? Si a veces leen mal y se equivocan. Esa es la rapidez. Cuando yo soy muy rápido, insisto, no siempre es muy buena. 6. Verdadero. Este más fácil. Verdadera. Esta sí. Verdadero. Esta sí. Juan está en la sala, está, ¿cierto? El verbo en la sala es el complemento circunstancial del lugar porque responde al dónde. 7. Esto no debería salir aquí porque no lo hemos pasado, pero igual podrían sacarlo. Yo creo que es falso. Falso. Cree mal porque es verdadero. Esto lo vamos a ver en la guía de conectores, por eso les digo no debería haber salido acá. Los adverbios son palabras invariables que determinan principalmente a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. ¿Qué significa Profe. que sea una palabra invariable? Espera un cachito. Significa que no cambia ni de género, que puede ser femenino, masculino, ni tampoco cambia de número, singular, plural. A eso se refiere invariable. Dígame. No, eso era profe, el significado de palabras. Ah, ya, eso es por si acá. Invariable, que no cambia ni de género, femenino, masculino, ni tampoco cambia de número, singular, plural. Ya. Y la 8, Verdadero. no la chuta ninguna, ¿no? Parece que sí. El sujeto es la persona que habla y corresponde al tema del enunciado. Mire, la primera parte está mala. El sujeto corresponde al tema del enunciado. Eso está bueno. Porque vamos a entender que esto tampoco debería estar porque todavía no lo vemos, lo vamos a ver en la próxima clase. El sujeto es el tema del texto. Lo más importante, lo que se dice, ¿ya? Pero eso que diga, ¿es la persona que habla? No, porque la persona que habla es el emisor, ¿ya? El emisor es quien habla en una interlocución, en un diálogo, lo que sea. Desde el punto de vista informativo, el sujeto es el tema del texto, de lo que se habla. Por eso les digo que ahí está malo, solo el medio, lo último está bueno. Y hacemos las dos últimas y aquí vamos a llegar, porque nos queda justito el tiempo para terminar la clase. La 9 y la 10.
Sí, profe, repítela, porfa. Tarea. Capítulo 3 del libro, de la página 51 a la 59. Capítulo 3 del libro, página 51 a la 59. Nada Ya. más. En la guía llegamos a la página 3, a la parte superior. En la guía no hay que hacer nada, absolutamente nada. Obviamente que aprovechen el fin de semana para entrar a la plataforma, para ver los recursos, entren a mi zona oriente.